investigación, marco filosófico, hipótesis de la investigación, metodología, resultados, discusión, y cerraremos con las recomendaciones. En cuanto a la situación problemática, el agua es el receptor más común de los impactos ambientales. Sin duda alguna, es el principal, sin duda alguna, es así como la actividad extractiva, principalmente la gran minería del oro, puede generar impactos tanto en los ecosistemas como también en los sistemas productivos relacionados incluso con el desempeño normal de la población, teniendo consecuencias en el desarrollo de las actividades sociales, políticas, culturales y económicas. Lo que contraviene, sin duda alguna, con lo propuesto por el Objetivo de Desarrollo número 6, referido a garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible y el sostenimiento del saneamiento para todos. De esta manera podemos nosotros decir que no hay una gestión ambiental acorde con lo dispuesto por la Agenda 2030, particularmente relacionado con las regiones en conflicto, con la gran minería del oro, que se alinee específicamente con el ODS número 6. En cuanto a la formulación del problema, con la finalidad de determinar la situación objeto de la investigación, se establece de manera clara y precisa el problema principal. ¿Cómo contribuye un plan de gestión ambiental en las acciones que deban implementar las regiones de mayor conflictividad minera en el uso del agua en el marco del cumplimiento del desarrollo número 6 de la Agenda 2030 en la gran minería del oro en el Perú? Como objetivos de la investigación, cabe mencionar que el objetivo de la investigación nos ayuda a configurar qué queremos lograr alcanzar dentro de nuestro estudio. En este sentido, se plantea evaluar cómo contribuye una propuesta de plan de gestión ambiental en las acciones que deban implementar las regiones de mayor conflictividad minera en el uso del agua, en el marco del cumplimiento de la ODS número 6 de la Agenda 2030 en la gran minería del oro en Perú. Por otro lado, con respecto a los objetivos específicos, se formulan para definir y abarcar las diferentes dimensiones que forman el objeto principal, así como también limitan y precisan lo que se desea investigar. Es así como el objetivo específico 1 precisa determinar cuál es el impacto de un plan de gestión ambiental bajo la perspectiva del cumplimiento de la ODS número 6 de la Agenda 2030 sobre la actividad productiva local y el consumo de agua en las regiones de mayor conflicto con la gran minería del oro por el uso del agua. En cuanto al objetivo número 3, se precisa discutir cómo se adecúa un plan de gestión ambiental bajo la perspectiva del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo número 6 de la Agenda 2030 con el marco normativo de los gobiernos regionales de mayor conflicto con la minería del oro por el uso del agua. En cuanto al marco filosófico, el presente estudio se realiza bajo un enfoque antropocéntrico, es decir, se concibe al ser humano y sus intereses de manera prioritaria, como el centro de todo, quedando todo lo demás supeditado a sus necesidades y bienestar. En este sentido, el marco filosófico analiza la relevancia que tiene para la humanidad el establecer un plan de acciones amigables para la actividad extractiva y el manejo del recurso hídrico, dando prioridad a su uso para el consumo de las poblaciones. Se debe resaltar la importancia en los tiempos actuales de tomar medidas de adaptación frente al cambio climático, lo que implica proteger la naturaleza en particular y los ríos, bosques y un recurso fundamentalmente como el agua, imprescindible para la vida sobre el planeta
y las generaciones futuras. En cuanto a la hipótesis de la investigación, se entiende como un enunciado de lo que trataremos de probar, considerando la relación existente entre nuestras dos variables. En nuestro caso, se define como un plan de gestión ambiental bajo la perspectiva del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo número 6 de la Agenda 2030, contribuyen los planes que buscan garantizar el cumplimiento de esta meta para las generaciones futuras por parte de las regiones de mayor conflicto por el uso del agua con la gran minería del oro en el Perú. Así llegamos a la metodología de la investigación. La metodología es la que se encarga de orientar la investigación y en nuestro caso es una investigación no experimental porque no se modifica la información obtenida. Esta se analiza tal como se recibe. Es de nivel correlacional, ya que se evalúan dos variables, siendo su fin estudiar el grado de correlación entre ellas. Es de diseño transversal porque se obtiene información del objeto de estudio, población o muestra, por única vez en un periodo de tiempo dado del fenómeno objeto de estudio. En cuanto a la unidad de análisis, en nuestro caso es el conjunto de iniciativas y acciones que llevan a cabo los gobiernos regionales de mayor conflicto con la actividad de la gran minería del oro por el uso del agua para lograr el objetivo de desarrollo número 6 de la Agenda 2030. Por motivos de viabilidad del estudio de campo, ya de acuerdo al MINEN 2019, se tienen 452 minas de oro en nuestro país. La determinación de la muestra se realiza mediante el método no probabilístico, es decir, el investigador selecciona la muestra mediante un juicio de valor. El criterio utilizado en este caso consiste en las regiones de mayor producción de oro en el 2019, las cuales fueron La Libertad, Cajamarca y Arequipa. Es así como llegamos al cuestionario, que es nuestro instrumento de investigación en el caso del estudio que se realizó. El cuestionario ha sido nuestra herramienta de investigación y se aplica mediante una entrevista a los gobernadores de las regiones de mayor producción de oro, es decir, las regiones La Libertad, Cajamarca y Arequipa, así como a los funcionarios responsables del desarrollo sostenible en dichas regiones, empresas y sociedad civil, en particular lo relacionado al monitoreo de la disponibilidad del agua para la población como para las actividades productivas locales. Las entrevistas se realizaron como parte del trabajo de campo que permitió el diseño del plan de gestión ambiental. La información referida a las encuestas se procesó mediante la ayuda del programa estadístico SPSS para poder realizar la estadística descriptiva e inferencial, como determinar el valor del nivel de confiabilidad de las respuestas mediante el alfa de Cronbach y los niveles de correlación y significancia de las variables mediante regresión lineal y medir el impacto de las variables explicativas sobre la dependiente. En el cuadro de operacionalización de variables que me permito presentar porque lo considero de suma importancia, podemos ver claramente cómo se observa y mide cada característica de la investigación. Es así que se definen las variables, luego se han determinado sus dimensiones, sus indicadores, los cuales nos sirven para generar las preguntas del cuestionario de manera más precisa y eficiente y cumplan con los objetivos trazados en la investigación. Es así como inicialmente se genera un cuestionario piloto con 14 preguntas y luego se enviaron a profesionales expertos en el tema para su validación y tener nuestro cuestionario final, que es el que acá se presenta. En cuanto a resultados, en primer lugar, se aplica la confiabilidad de Cronbach
la cual resulta mayor a 0.7. En nuestro caso, el alfa nos dio 0.82, lo que indica que las respuestas son confiables y puede continuarse con el análisis estadístico. Los resultados más relevantes son los siguientes. Las preguntas 1, 9, 10 y 12 señalan con una probabilidad menor a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de valor 0 con coeficiente estimado. Por tanto, dichas variables independientes sí son estadísticamente significativas. Es decir, que el porcentaje de aguas contaminadas con respecto a masas de agua de buena calidad, según exigencia normativa y de acuerdo a estándares internacionales, el impacto de la gran minería del oro a nivel productivo, el impacto de la gran minería del oro en el consumo humano del recurso hídrico y la relación en su localidad de acciones de supervisión, fiscalización y eventualmente procesos sancionadores por casos de incumplimiento de la normativa en materia ambiental de gestión sostenible de los recursos hídricos tienen un impacto sobre el cronograma de implementación de criterios de gestión ambiental. Con respecto a los resultados de la pregunta 2, al igual que en el caso anterior, sale una probabilidad menor a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de valor 0. Es decir, el hecho que el porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura con respecto al total no cumple con las exigencias normativas en su localidad, impacta sobre el nivel de cumplimiento de la implementación de criterios para mejorar la gestión ambiental del agua a nivel local. Con respecto a las preguntas 6, 7 y 9, nos dan una probabilidad menor a 0.05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula de valor 0, como en los casos anteriores. Por lo tanto, las condiciones de vida, como pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el nivel de concordancia con las disposiciones de los gobiernos locales, el impacto de la gran minería del oro a nivel productivo, tienen un impacto sobre el nivel de eficiencia del uso del agua a través del tiempo en beneficio del consumo humano. En cuanto a la discusión, en el caso de los impactos mineros se necesitan tecnologías limpias para mitigar sus residuos de contaminación y sus consecuencias. Utilizando la informática adecuada se pueden obtener información relevante con respecto a la cantidad y calidad total del agua, así como su capacidad y potencial para abastecer la demanda de agua. Por otro lado, la gestión ambiental debe basarse en el conocimiento y la comprensión de las funciones y capacidades de los recursos naturales en el ecosistema peruano para apoyar las actividades y demandas humanas. En este sentido, la gestión del agua, del uso para uso doméstico, industrial y agrícola, debe integrarse geográfica, cultural, social y económicamente para seguir los principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad de la gestión integral de recursos hídricos. En cuanto a la integración política, las políticas ambientales deben incluir las políticas locales, regionales y nacionales. Es importante delimitar los derechos y definir claramente las responsabilidades y funciones de las autoridades involucradas. En este sentido, se necesitan políticas ambientales para lograr el uso sostenible de los recursos naturales y abordar los problemas ambientales causados principalmente por las actividades humanas, evitando procesos burocráticos engorrosos. La negra señala que para estar preparados para el cambio climático, las tecnologías y las políticas deben trabajar para anticipar, mitigar y adaptar las decisiones a sus impactos, con el fin de mejorar la gobernanza y evitar desacuerdos y protestas sobre las políticas de gestión del agua. Los representantes de los sectores involucrados deben participar en reuniones y discusiones locales, municipales, provinciales, regionales y nacionales,
ya que un cambio en el equilibrio hidrológico es responsabilidad de todos. Prueba de hipótesis. En función de los resultados conseguidos de las encuestas realizadas, se corrobora la hipótesis, ya que se requiere un plan de gestión ambiental que permita a los gobiernos regionales garantizar el cumplimiento de este objetivo, principalmente en las zonas de la gran minería del oro en nuestro país. Plan de gestión ambiental, contexto de análisis de la propuesta. En este sentido, se considera que la gestión de los recursos hídricos y de los servicios ecosistémicos que permitan funciones fundamentales para la vida humana son de vital importancia para un bienestar social, económico y de estabilidad político en los diversos entornos de la actividad extractiva. Las tensiones ejercidas sobre el agua por la demanda de poblaciones en crecimiento, con patrones de consumo ambientales, y por la contaminación y la falta de controles ambientales, han colocado las preocupaciones sobre el agua en un lugar destacado de la agenda internacional, lo que ha impulsado la Agenda 2030 y las metas del manejo sostenible de los recursos hídricos. Se reconoce a nivel internacional que el desarrollo y gestión eficaz de los recursos hídricos son una componente clave en la consecución del desarrollo ambientalmente sostenible, por lo que una mala gestión del recurso puede fácilmente convertirse en un freno para el desarrollo socioeconómico, lo que implica considerar implementar un plan de gestión ambiental para el cumplimiento del ODS número 6 de la Agenda 2030 en la minería del oro en Perú, que lleve a un manejo eficaz, equitativo y responsable de los recursos hídricos. En cada etapa del desarrollo de la implementación del plan de gestión ambiental para el cumplimiento del objetivo de desarrollo número 6 de la Agenda 2030 en la gran minería de oro en Perú, se debe proporcionar un conjunto de listas de verificación práctica que permita que los principios rectores en el centro de enfoque estratégico se pongan en práctica en diferentes contextos, y para identificar áreas problemáticas que probablemente se encontrarán y sus posibles respuestas, las que puedan agruparse bajo temas prioritarios de acción de la siguiente manera: desarrollo institucional y creación de capacidades, estructuras participativas, manejo de recursos naturales, expansión de la base de conocimientos, sensibilización y comunicación. La atención de las actividades de propuestas ayudará a que el diseño y la gestión de las intervenciones sobre recursos hídricos sean eficientes y sostenibles. Ejes de acción y metas y logros de gestión ambiental, del plan de gestión ambiental, que se sustenta en los resultados obtenidos mediante el análisis de estadísticas inferencial en base a la encuesta realizada. Aquí se plantean ejes de acción y metas a conseguir según lo propuesto. Digamos que se aplique el eje de acción: capacitación constante en materia del marco normativo ambiental a nivel local. El logro que se plantea obtener es uso eficiente del recurso hídrico siguiendo parámetros de consumo establecidos a nivel internacional. Digamos, como ejemplo, otro eje de acción podría ser ejecución de programas de mejora de condiciones de vida de la población mediante indicador de necesidades básicas y satisfechas, así como también desarrollar un adecuado nivel de concordancia con disposiciones de los gobiernos locales, que nos permitiría lograr alcanzar un adecuado porcentaje de adecuación al objetivo de desarrollo número 6 de la Agenda 2030 en las regiones más afectadas por la minería del oro, al igual que otros ejes de acción nos permitirían alcanzar otros logros aplicados directamente con los objetivos específicos de la investigación. Beneficios que aporta la propuesta de un plan de gestión ambiental. Fortalecimiento institucional ambiental a nivel regional y local. Empoderamiento de los grupos de la sociedad civil involucrados.
mayor sentido de fiscalización y supervisión por parte de la población hacia la actividad minera del oro, fortalecimiento de capacidades locales en materia ambiental y desarrollo sostenible, alineamiento de la agenda ambiental regional a nivel nacional. Conclusiones. Con respecto al objetivo principal, podemos señalar que el Plan de Gestión Ambiental contribuye estableciendo un conjunto de acciones para lograr las metas de un uso eficiente del recurso hídrico, siguiendo parámetros de consumo establecidos a nivel internacional, lograr la variación y la eficiencia del uso del agua a través del tiempo en beneficio del consumo humano, alcanzar un adecuado porcentaje de adecuación al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 en las regiones más afectadas por la gran minería del oro. Ejecutar a nivel local un cronograma de implementación de criterios de gestión ambiental y lograr un adecuado nivel de cumplimiento y de implementación de criterios de gestión ambiental en las localidades. Con respecto al objetivo específico número 1, podemos decir que el Plan de Gestión Ambiental considera medidas como supervisar el impacto de la gran minería del oro a nivel productivo en las localidades, fiscalizar además dicho impacto en el uso de los recursos hídricos para el consumo de los pobladores. Con respecto al objetivo específico número 2, podemos precisar que el Plan de Gestión Ambiental considera medidas como una capacitación constante en materia del marco normativo ambiental a nivel local y supervisar el porcentaje de aguas residuales tratadas de manera segura con respecto al total si cumple con las exigencias normativas ambientales a nivel local, exigidas y establecidas a nivel local. Finalmente, con respecto al objetivo número 3, podemos indicar que el Plan de Gestión Ambiental considera desarrollar criterios para un adecuado nivel de concordancia con las disposiciones de los gobiernos locales. En este aspecto, implementar la ejecución de un programa de mejora de condiciones de vida de la población mediante indicador de necesidades básicas y satisfechas, ya que el objetivo número 6 de la Agenda 2030 tiene como meta final la mejora de las condiciones de vida de la población en base a un adecuado acceso al recurso hídrico. Recomendaciones. Los planes de gestión ambiental deben definir las acciones y medidas necesarias para la gestión global de los impactos ambientales y sociales para garantizar el manejo sostenible del agua por parte de las mineras de oro. Para ello se debe coordinar, dialogar entre ambas partes y se cumplan los acuerdos en beneficio del actor más vulnerable, que es el poblador, que muchas veces no entiende los términos de las negociaciones. La gran minería del oro genera una alta demanda de los recursos hídricos y la producción de aguas residuales que pueden generar impactos negativos en el ambiente hídrico y sus usuarios. Por lo tanto, las mineras deben de estar siempre pendientes del plan de manejo sostenible del agua a fin de no perjudicar a la población. Finalmente, se debe diseñar un plan que describa las acciones y medidas necesarias para la gestión eficaz de los recursos hídricos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la segunda fase de esta defensa y vamos a escuchar las preguntas o sugerencias de parte del jurado y del asesor. Empezamos con el doctor Jaime Mayorga, secretario de este jurado, a las preguntas, sugerencias que quisiera hacer al respecto. Muchas gracias, señor presidente. El tema, felicito por el tema en la cual ha desarrollado su investigación. Como sabemos y como usted como candidato a doctor entiende y conoce que el tema agua es tal vez el que suscita mayor riesgo en todos los proyectos, en todas las etapas de cualquier proyecto minero, desde la etapa de exploración, en la etapa de desarrollo, explotación, inclusive en la etapa de cierre. Entonces estamos hablando de todo el círculo del proceso minero.
vemos proyectos que se han culminado, inclusive ya se tiene la facilidad para iniciar la construcción. El problema del agua siempre ha sido el que ha frenado y ha de alguna manera paralizado estos grandes proyectos que de alguna manera pudieron haber beneficiado a nuestro país en muchos aspectos. En ese sentido, muchos proyectos actuales normalmente se desarrollan o se están programados como primera prioridad para poder iniciar inclusive la exploración, están en cabecera de cuencas, entendiéndose inclusive operaciones mineras que están desarrollándose, que están ubicados en esos espacios geográficos de nuestro territorio. Y ya usted lo expuso en su sustentación, el tema del agua en estos tiempos de cambio climático, desglaciación, es un tema bastante preocupante, ya que, como también usted lo ha dicho dentro de sus recomendaciones, la alta demanda de agua para estos procesos mineros, en la cual un poco yo discrepo. No estoy de acuerdo. Y viendo el tema fundamental de su tesis, desarrollo sostenible, entendiendo que desarrollo sostenible es la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones. En ese sentido, quisiera su opinión sobre dar mayor viabilidad a estos proyectos nuevos y el tema del oro. ¿Qué opina sobre una OET dentro de nuestro territorio? ¿Perdón? Un ordenamiento territorial. Ok. Gracias, doctor Mayorga, por la pregunta y también por la ilustración en cuanto al tema. Efectivamente, el agua, sin duda alguna, involucra un tema sumamente, incluso podríamos decir hasta delicado de tratar, y que es muy importante generar precisamente planes de gestión apropiados. Como usted bien lo ha dicho, la minería utiliza agua desde los inicios de las exploraciones y donde desde esos momentos se debería en alguna medida de diseñar algún tipo ya de estrategias que lamentablemente no las tenemos porque no están dentro de un plan de gestión que hagan precisamente el uso del agua un elemento que pueda en alguna medida ser entendido por la población. Efectivamente, como usted bien lo dijo, las empresas mineras actualmente están muy empeñadas en el tema de precisamente buscar tecnología, como también lo comenté, para que se establezca en alguna medida el uso cero en términos del agua. Y en eso precisamente están avanzando mucho. Es correcto lo que usted comentó al respecto de precisamente la utilización del agua. Ya no es como antiguamente, tanto así que incluso a nivel del uso del agua en general, la agricultura mantiene aún altas tasas de utilización, arriba del 80% en cuanto al uso del agua. Pero sin embargo la minería está, digamos, por decirlo de alguna manera, por debajo del 2%. Hablamos 1.8, 1.7, de acuerdo a los distintos autores y de acuerdo a las distintas estadísticas que se tomen. Pero podemos generalizar diciendo que están por debajo del 2%. En cuanto a la implementación de un plan de gestión para hacer viables algunos proyectos, particularmente en zonas, digamos, en zonas de, como está denominado ahora, ¿no? Aún lo tenemos que decir así, pero está denominado aún como cabeceras de cuenca. Yo diría de que estos términos en realidad podría ser materia de alguna investigación profunda, importante, para definirlo mejor, ¿no? Pero por el momento podemos hablarlo así, podríamos decir parte alta de un cauce hídrico, en fin. Y eso a veces termina siendo una limitante para poder desarrollar proyectos mineros.
Usted lo ha dicho claramente, un ejemplo claro de esto es precisamente el proyecto, no podemos decir otra cosa, el proyecto minero Conga, que precisamente por el tema del agua fue una de las detonantes para que se dé un conflicto social intenso. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que sin un ordenamiento territorial que pudiera hacerse de una manera, digamos, como usted me lo dijo, aplicando sostenibilidad, aplicando conocimiento, aplicando tecnología, podría ser sí sumamente útil para, digamos, de alguna forma, sí poder situar algunos ambientes geográficos con disponibilidad 100% para el uso de la minería. Y otros en los cuales no es que se diga de que no va a haber minería, sino que se estudie a profundidad el tema, hasta qué punto, digamos, la huella minera va a afectar en alguna forma los ambientes geográficos en los cuales inicialmente se pudiera decir, no, ahí no se puede hacer minería, ¿no? Minería usted no va a hacer en un lugar, digamos, que está definido como un parque, digamos, natural, o como como digamos el Huascarán, o zonas arqueológicas, digámoslo así. O sea, hay que definir muy bien, y eso lamentablemente no está bien definido. Siempre ha habido, podríamos decir, no sé si me expreso apropiadamente, pero de lo que he podido haber revisado para poder llegar a concluir la tesis, siempre ha habido una especie de, digamos, de mejor no se toque mucho ese tema. Pero yo creo que se debería de abordar, porque no hay mejor forma de que los pobladores acepten una actividad siempre y cuando con el conocimiento del caso, en primer lugar, y con la capacitación apropiada, ellos sepan a lo que se enfrentan. Yo estoy muy de acuerdo con que el poblador pueda poner una barrera de rechazo si no conoce lo que hay detrás. Pero si el gobierno, las empresas, la academia, es una oportunidad brillante para la academia, digamos, ¿no? Donde podríamos involucrarnos un poco más y poder ser el equipo de voluntariado, digamos, del Ministerio del Ambiente, o por qué no decirlo, de la PCM en general, para no involucrarnos con un ministerio en particular, de la PCM en general, donde, como sucede en otros países, si la academia dice de que aquí hay indicadores naturales que ocasionan un tipo de contaminación ambiental al agua, bueno, entonces más bien preocupémonos todos por ver de darle solución a ese tema. Y veamos si es que está incluso dentro del ordenamiento territorial ya planteado. Porque a lo mejor estamos diciendo, no, ahí no minería porque el agua hacia aguas abajo, digamos, beneficia a los agricultores o a la ganadería local o incluso a la población. Pero esa población a lo mejor está digamos, a esa población le está llegando agua contaminada y a lo mejor no lo saben. Un tema específico para cerrar es el río Majes. El río Majes, en sus partes altas, por no decirlo, en la parte alta de la cuenca, lo que algunos autores denominan cabecera de cuenca, ahí hay zonas donde aflora, digamos, afloramientos, digamos así, con alteraciones hidrotermales. Y es natural, está aflorando. Y esas rocas alteradas tienen boro en su composición, que se diluye y capta y llega hasta las cuencas. Cuando uno hace un análisis de las aguas, bueno, hay un alto contenido de boro que sabemos que es nocivo. Entonces, si uno no hace que la academia participe enseñando, ¿no? Probando, diciendo, como sucede en otros países, al respecto de capacitación con talleres, de mire señores, esta agua ya está contaminada, no hay ningún tipo de actividad, pero ya está contaminada, más bien veamos qué hacemos para mejorar esto, porque en algún momento también les va a afectar a ustedes. Entonces, eso que sea parte, digamos, como usted me ha preguntado, del ordenamiento territorial, conocimiento y capacitación, antes de tomar medidas, digamos, más estrictas. Gracias por la pregunta. Solamente precisar, como usted lo ha dicho, el tema
por ejemplo, la producción de aguas ácidas no necesariamente está desarrollado a un proceso de exploración minera o a un desarrollo minero. Naturalmente podemos tener ahí sulfuros, un disulfuro de fierro, por ejemplo, la pirita, y que eso va a hacer de que aumente la acidez del agua. En ese sentido, yo creo que es necesario, ¿no?, hacer un estudio hidrogeológico nacional en la cual se pueda precisar, ¿no?, y plasmar eso en un ordenamiento territorial para poder de esa manera nosotros tener, digo nosotros en el sentido de como especialistas o tal vez conocedores de todos estos trabajos en minería que se tienen en la industria minera, no puedan tener toda esta dificultad que se tiene, ¿no? Un estudio de impacto ambiental para un proyecto nuevo está demorando aproximadamente mínimo de 5 a 10 años, ¿no? 5 años a 10 años. Entonces yo creo que estos estudios deberían legislarse de tal manera que pues estos tiempos se acorten mucho más, y esto siempre también teniendo en cuenta los estándares con respecto al agua y otros temas ambientales que debemos cuidar, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay todavía mucha investigación que realizar, y bueno, creo que ya el tiempo nos estará dando la razón cuando países que son mineros, como Chile, por ejemplo, todo su desarrollo económico lo tienen gracias al cobre. Y nosotros tenemos muchos metales más con los cuales podemos superar la pobreza y de esa manera llegar a un desarrollo sostenible en nuestra patria como en otros países. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Mayorga. Bien, vamos a pasar con el doctor Ciro Bellegui. Si tiene alguna pregunta, sugerencia o inquietud. ¿Cómo está? Gracias, presidente. Dos preguntas puntuales. El agua siempre ha sido un problema para la gobernanza en Perú. La primera pregunta. ¿Podría usted decirnos si los objetivos de la Agenda 2030 solo son aplicables para la gran minería en oro, o es que también son aplicables a la minería de cobre, plata, zinc, que tiene bastante problema? Gracias, doctor Bedia, por la pregunta. Bueno, en realidad, nosotros hemos escogido en particular el objetivo número 6, dada la importancia. En mi experiencia profesional, debo decirlo, siempre hubo esa inquietud por ver el tema del agua, porque como lo dijo el doctor Mayorga anteriormente, cuando había que hacer una exploración minera, o cuando había que hacer un desarrollo minero, o cuando ya la mina iba a iniciar, digamos, sus operaciones, el principal tema a tratar en todas las reuniones dentro de la empresa o incluso conversando directamente con las comunidades era el agua. Las comunidades en términos del temor, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a afectar? ¿Voy a tener agua para seguir con la producción digamos, de mi actividad económica? ¿O cómo esto puede afectarme en alguna medida? Había que aclarar, había que, digamos, conversar con ellos y capacitarlos. ¿Para qué? Para que entiendan de que en alguna medida la minería, digamos, no iba a afectarlos en general. Se ha escogido en particular el oro porque el Perú es el primer productor del oro a nivel latinoamericano. Pero sí es aplicativo, completamente aplicativo el tema para la minería del cobre, en la cual somos el segundo productor del mundo, y para el zinc, donde también somos importantes productores en el mundo. Entiendo de que somos el segundo productor también. Y plata, y también para otros, digamos, commodities que pudieran uno considerarlos dentro de un plan de investigación. El tema está en el que el oro, digamos que hablamos de minería formal, ¿no? Siempre es un poquito más satanizado, puesto que hay alguna
relación directa con los procesos de extracción o procesos de recuperación del oro, donde hay un componente que es el cianuro, que es el que se utiliza, ¿no? Entonces, a pesar de que, digamos, las empresas formales utilizan plantas precisamente para la neutralización y para, en alguna medida, hacer la captación del cianuro y esta no vaya luego al cauce natural, a donde se la deriva después de haber cumplido con el procesamiento en mina, siempre ha habido una suerte de inconvenientes en esos temas, ¿no? Entonces, es lo que a mí me pareció, disculpe que me haya referido de esta forma, es lo que nos ha parecido importante situar. Porque si es que se lograra hacer un plan de gestión para poder, digamos, manejar el tema del oro, que siempre ha tenido alguna, digamos, por decirlo de alguna manera, ha llamado mucho la atención, no solamente de autoridades, sino también de la población, al respecto de las posibilidades de causar algún tipo de afectación negativa al medio ambiente. Esa es la razón particular. En cuanto a los otros metales, como el cobre, sabemos que los procesos metalúrgicos son relativamente de menor, digamos, magnitud en cuanto a ceñirlos con algún tipo de afectación negativa al medio ambiente, razón por la cual no es que se procure, no es que, digamos, exista tanta problemática al respecto, pero sin duda alguna, adecuarlo también como plan de gestión ambiental al cobre, sí, sin duda sería ideal, ¿no? Ahora, ojo de que los ODS, como ya viene, digamos, sucediendo a nivel empresarial, otros como el 8, el 9, el 12, 13, 15 y 17 en particular, están siendo ya implementados en algunas empresas, ¿no? Eso sí vale comunicarlo, ¿no? Bueno, la segunda pregunta, que es un poco más puntual, que se refiere a nivel nacional. Y aprovechando que usted tiene bastante información sobre este problema, en el Perú, ¿alguna empresa minera ya lo está aplicando? Si la respuesta es no, ¿cómo podemos implementarlo en Perú? Porque usted también habla de tecnologías limpias, ¿no es cierto? Que se identifique. Y quisiera que también nos hable, por ejemplo, ¿tiene algún problema ya en la costa de incumplimiento sobre este punto 6 de la Agenda 2030? ¿Cómo no, doctor Bedia? Gracias por la pregunta nuevamente. Bueno, mire, en realidad pocas son las empresas en cuanto a oro que vienen implementando de manera concreta, directa y con las cuales he conversado precisamente dentro de la investigación, que están haciendo la aplicación como corresponde, relacionado con la adecuación de sus trabajos directamente vinculados con el Objetivo de Desarrollo número 6 de la Agenda 2030. En algunos casos, debo decirlo, que incluso hasta les ha parecido interesante el hecho de que, si bien ellos vienen haciendo trabajos importantes, pero lo relacionan directamente con su gerencia ambiental, o lo relacionan todos los trabajos que hacen al respecto de, digamos, de beneficiar a la población en temas específicos de agua y saneamiento, todo lo relacionan con la gerencia o también con la gerencia de responsabilidad social empresarial. Pero aún no han hecho ese distingo particular de decir esto se acomoda con la ODS número 6 o esto se acomoda con la ODS número 17. He notado una importante, digamos, podríamos decir, actitud de interés al respecto de adecuar los sistemas que ellos vienen realizando a los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. Pero yo les doy la razón.
Los Objetivos de Desarrollo 2030 se plantean en septiembre del 2015. Y en septiembre de 2015, los 195 países que firman el acuerdo en las Naciones Unidas, lo firman como un documento de buena voluntad y que sea una oportunidad para que sector privado, sector público en los países, liderados lógicamente por sus gobiernos, vean como un camino, digamos, a disminuir drásticamente la pobreza en el mundo y que las necesidades humanas sean satisfechas, tanto del agua, alimentación, etc. Pero ¿qué es lo que sucedió ahí? Avanzó un poquito el tiempo, llegamos al 2017, 2008, y todavía algunas ODS, como la del agua, por ejemplo, no tenían claramente definidas metas ni indicadores. Entonces, en el andar, y eso generó confusión en las empresas, desde empresas de Suecia, donde he tenido la oportunidad de estar ilustrándome al respecto del tema, hasta empresas peruanas. ¿Cómo aplico la ODS si no tengo indicadores? ¿Cómo mido, no? Entonces, poco a poco se ha ido generando, digamos, se ha completado, por decir así, esta información. De tal manera de que antes incluso se hablaba de que, como lo decían en Europa, alinearnos con las ODS da prestigio a la empresa, ¿no? Pero no es solo eso, no es solo eso, sino que es más allá, como lo dijimos inicialmente. Es por el planeta, es por el ser humano, es por el bienestar de todos. Digamos, el lema, no dejemos a nadie atrás. Eso es lo que inicialmente, con esos objetivos, principios, se planteó la ODS. Entonces, en el camino es que se ha ido ajustando, y por eso ahora las empresas ya tienen, podríamos decir, un poco más claro el camino, el escenario, hacia dónde ir. De tal manera que es ahí que se nos abre una oportunidad, insisto, en términos de academia, se nos abre una oportunidad interesante, porque, por ejemplo, no tienen un departamento o una oficina que vea estrictamente temas de adecuación de sus trabajos con respecto a las ODS. Entonces, es ahí donde estaba indagando al respecto de todo esto, como he conversado con las empresas involucradas en estas 3 regiones, y yo digo, caramba, ahí la academia puede aportar en alguna forma, porque nosotros somos buenos para analizar, para ver estadísticas, para decir, mira, este trabajo que tú lo estás haciendo, vale la pena que pueda, digamos, cumplir con la meta 1, la meta 3, la meta 6 de, digamos, la ODS número 6 vinculada con el agua. ¿En términos de qué? Calidad, cantidad, o incluso el volumen de agua que tú tratas y el volumen de agua que luego retornas al ambiente, ¿no? Entonces, hay una serie de consideraciones que ahora sí están muy bien, digamos, encasilladas como para, en base a indicadores, como para que se pueda aplicar. Sí. Y preciso, por favor, porque estamos en... Sí. Y la primera productora de oro, Yanacocha, está aplicando ya tecnologías limpias. Sí, claro, sin duda alguna, o sea, totalmente. En realidad, incluso hay un tema así muy específico. Ellos no dejan que nada de agua de los procesos, nada, absolutamente nada de agua de los procesos salga al cauce natural sin que tenga luz verde de la planta de tratamiento de agua. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero resaltar algo muy importante en la tesis, porque esta tesis tiene un enfoque cualitativo, y eso justamente rompe algunos paradigmas en las tesis doctorales, porque cuando una investigación cualitativa es sometida, pues cuando las variables son sometidas a una producción estadística, ¿no? Prácticamente se convierte lo cualitativo, se convierte en cuantitativo. Mucho más cuando hay una contratación de hipótesis desde el punto de vista estadístico. Yo creo que esto va a ser un buen precedente para que futuras investigaciones no solamente sean cuantitativas, sino también sean cualitativas, pero que lleguen con esa rigurosidad estadística que se ha dado en esta tesis, ¿no? Bien. Por otra parte, ya voy a la pregunta. Cuando se habla de desarrollo sostenible, se ven las 3 dimensiones:
lo social, lo económico y lo ambiental. Así es. Me voy a referir a la dimensión social, ¿no? Según la Convención Brundtland, habla justamente de la equidad social. Yo no comparto eso porque la equidad no existe, ¿no? Sino hay que hablar mejor de la mejora de la calidad de vida de la población. A eso sí, Exacto. yo creo que es lo más importante. Entonces, dentro de ese aspecto de la mejora de la calidad de vida, yo le pregunto si las empresas mineras que usted ha visto, analizado, vienen cumpliendo, ¿no? O si no cumplen, por lo menos, ¿qué cosas se puede hacer para llegar, ¿no? Más allá, ¿no? Ya sea dentro del enfoque de lo que es el crecimiento económico o el desarrollo económico, cualquiera de los indicadores, pero ¿están cumpliendo o no? ¿O qué cosas podemos hacer, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de esta población que está en el entorno de esta actividad que es muy importante. Gracias, gracias, doctor Cabrera. Para ser concretos, dado el tiempo, sí, efectivamente, las empresas grandes, las empresas, digamos, en nuestro país y particularmente con las que he podido indagar de manera directa, como lo comentó el doctor Bedia, Yanacocha, las empresas como La Zanja, como Tantahuatay, son empresas que cumplen rigurosamente con los estándares ambientales, no solamente locales, sino nacionales e internacionales. O sea, por ese lado digamos, yo diría de que va bien el tema. Como usted bien dijo, la parte social está muy atenta a vigilar, está muy atenta digamos, a no verse afectada. Pero el tema está en que esa es una iniciativa propia. Eso debería de estar debidamente integrado dentro de un plan de gestión. ¿Para qué? Para que la sociedad, dentro de los 3 ejes vinculados precisamente con el desarrollo sostenible, tengan un instrumento que les pueda servir para no, como quien dice, generar un reclamo, sino incluso estar atentos, como lo que ahora se hace, doctor Cabrera, lo que ahora se hace con el muestreo participativo, donde va la empresa, donde va las comunidades y donde va, en algunos casos se invita a las autoridades locales para que participen, digamos, a la hora que se va a hacer un muestreo de la calidad de agua. Entonces, se toman 2, 3 muestras y esas muestras, la comunidad da fe de que se está procediendo de acuerdo al procedimiento, digamos, de la toma de muestra, la autoridad y la empresa. Y se envían a laboratorios, a 2, 3 laboratorios, a que hagan, digamos, el análisis de las muestras y luego a cada uno le llega su resultado. Eso ya se está haciendo. El tema está en que todo esto se hace por inquietudes, digamos, propias, ¿no? La empresa quiere salvar cualquier tipo de situación, de conflicto con la comunidad, entonces lo incluye dentro de sus procedimientos, hacer el muestreo participativo. Pero no necesariamente todas a veces. Entonces ahí es donde se puede suscitar el problema, porque estas cosas deben de estar debidamente organizadas para que precisamente no haya ningún tipo de duda y la población no se sienta amenazada de haber constantes capacitaciones de lo que la mina hace, cómo es que se hace. Debe haber capacitaciones por parte del gobierno también, entidades que estén vinculadas con el tema, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, que deberían de también tener una capacitación y supervisión, digamos, continua para que precisamente este tipo de inconvenientes no se den. Muy bien, gracias, ingeniero Alberto. Vamos a escuchar, si lo cree conveniente, al asesor de la tesis para que pueda dar algún aporte si es que lo estima conveniente. Gracias, presidente. Bueno, felicitar al colega por el desafío de hacer un tema tan controversial como lo ha dicho. Y yo quería hacer algunos comentarios, escuchando la participación del jurado, de muchos estoy de acuerdo, otra cosa no.
Yo siempre digo, lo que empieza mal, termina mal. Aunque el camino se quiera corregir, termina mal, ¿no? Por ejemplo, solamente un ejemplo para mencionar esto. ¿Qué pasó con Comba? Yo lo conozco muy bien, lo conozco al detalle, conozco todo el estudio de impacto ambiental. Entonces, cuando haces un estudio de impacto ambiental o consigues tu licencia, consigues tu licencia del ministerio, y en el artículo 3 de la licencia dice que te dan 3 meses después para que hagas, por ejemplo, un estudio hidrogeológico. O sea, el proyecto Conga se aprueba sin el estudio hidrogeológico. Entonces, oye, ¿qué es esto? Esto es un escándalo. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, y ahí está el tema controversial. Es decir, cuando la empresa quiere imponer porque tiene todo el poder. Entonces, y la comunidad reacciona. Podemos hablar, quiero hablar con la comunidad, ¿no? O cuando tú ves el estudio de impacto ambiental, en la letra pequeñita dice, por ejemplo, que se tiene que hacer una valoración económica de los impactos ambientales utilizando, por ejemplo, ellos mismos dicen en el documento que lo más recomendable es la valoración contingente, y no lo hacen. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Es otro tema que debería conocer para poder hablar de ese tema. Entonces, y entonces el tema del agua se convierte en un gran problema, ¿no? Entonces, pero todos los proyectos se dan, dice, para el desarrollo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el desarrollo, estoy de acuerdo con la minería, no estoy de acuerdo. Pero el tema es que, ¿qué empresas están de acuerdo, Roberto, con el desarrollo sostenible? Cumplen. Es el tema. Cumplen. A ver, ¿quiénes hacen? ¿Quiénes se atreven? Pero más que eso es, yo creo que como país debemos de tener, o como política de Estado, irnos hacia el desarrollo sostenible y sustentable. Y para eso, indudablemente se tiene que tener una nueva estructura del Estado, ¿no? Entonces, entre ellos es el ordenamiento del territorio. Estoy de acuerdo que debe haber una ley del ordenamiento del territorio. ¿Por qué no existe en el país? Y creo que debería de existir ya debe haber una ley del ordenamiento del territorio, pero no lo hace. Entonces, ahora existe, que este país nuestro que se llama Perú, primero se aprueba los instrumentos y después la ley. Por ejemplo, la ZEE es un instrumento del ordenamiento del territorio. Es un instrumento. Pero como ese instrumento supuestamente obstruye el desarrollo de la empresa privada, ahora le han dejado casi de lado. Han sacado un dispositivo, etc. Ahora, sí, lo que es cabecera de cuenca, ¿no? Yo siempre he dicho que en el país debe haber minería, claro que sí. Pero hay que cumplir siquiera 3 requisitos del empresario. No debe ser, desde mi punto de vista, cabecera de cuenca. Segundo, no debe ser un ecosistema frágil. Y tercero, debe haber la licencia social. Yo creo que allí podríamos trabajar muy bien la minería, pero hay que acercarse a la comunidad, no imponiéndote. Yo soy el gran empresario, tú eres un serranito y te impongo. Bueno, Y eso se tendría que acabar, ¿no? Vamos a dar por terminar porque no vamos a entrar en polémica, ¿no? Hemos terminado ya con la sustentación del trabajo, así que entramos a la tercera fase que sería la evaluación, así que nos va a permitir unos minutos de hablar. Bien, vamos entonces a pasar a la cuarta fase y vamos a leer el acta de sustentación por parte del secretario del jurado. Habiendo sustentado el candidato a doctor en la tesis titulada Plan de Gestión Ambiental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030 en la gran minería del oro en el Perú, presentado por el magíster Jesús Alberto Torres Guerra para optar el grado académico de doctor en Ciencias Ambientales. El secretario del jurado examinador de la tesis analiza el expediente número 06489 del 2019, de fecha 31 de julio del 2019, en el marco legal y estatutario de la ley universitaria,
acreditando que tiene todos los documentos y que cumplió con las etapas de trámite según el Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado con resolución rectoral número 4790. Luego de la sustentación, se procede con la calificación de la tesis de acuerdo al procedimiento respectivo y se registra en el acta correspondiente de conformidad al artículo 72 del citado reglamento, correspondiéndole al graduando la siguiente calificación. Muy bueno, 17. Habiendo sido aprobada la sustentación de la tesis, el presidente recomienda a la facultad se le otorgue el grado académico de doctor en Ciencias Ambientales al magíster Jesús Alberto Torres Guerra. Siendo las 12 horas, se dio por cumplido el acto académico. Muchas gracias. Bien. Adelante. Habiendo sido aprobada la tesis respectiva, le vamos a imponer la medalla de orden que le otorga el doctorado en Ciencias Ambientales al magíster Alberto Torres. Felicitaciones y Gracias, a doctor. cumplir con la promesa en el doctorado. Gracias, doctor Cabrera. Y vamos a otorgarle el pin de 18 quilates para que lo tenga toda la vida, así que guárdelo porque si no, vamos a ponerle ya porque no. Un ratito porque tiene dos. Bien. Muchas gracias, doctor. Muchas Muchas doctor gracias, doctor. Alberto Torres. Gracias. Muchas gracias. Se da la foto. La foto de arriba. Tito. Ahí.